Sí, gracias. Y bueno, entonces, bienvenida Carolina, Kenia, Lida, que veo que se han conectado. Muchas gracias por su tiempo. Realmente, pues la idea que tiene Vivi es que podamos conocer más, ¿no? Y si ya conocemos de pronto, pues recordar lo importante que son los aceites. Como dijo Vivi, me dedico a la vida de... Siempre me gustó lo natural. Yo siempre fui partidaria de lo natural. No me gustan las pastillas. Entonces yo digo siempre, yo conocía a doTERRA antes de que llegara y efectivamente coincidimos con Vivi y pues mira, y empezamos con él. Ni siquiera quise conocer más de doTERRA, solamente dije, sí, quiero el negocio y punto, me gusta y ya. Y acá estamos y pues bueno, ahora un poco haciéndolo una fusión con lo que yo hago, que es el life coaching, donde atiendo pacientes y trato pues situaciones a nivel personal, que definitivamente pues los aceites son una herramienta perfecta para poderlos ayudar también en sus problemas, ¿no? En sus dolencias. Entonces aquí les voy a compartir un poco la presentación de lo que vamos a hablar esta noche. Eh, Básicamente es de las emociones. Quiero que, ya me imagino que ustedes de pronto han escuchado, han hablado, han visto este tema, pero bueno, vale la pena que lo reforcemos ahora. Entonces, vamos a ver si pasa la información. Ya, dice, el tema pues que hoy vamos a tratar es las emociones. Algunos de ustedes ya han de haber escuchado, saben qué son las emociones, pero siempre es importante que recordemos que las emociones son precisamente eso, un movimiento, son un impulso. Y ese impulso, ¿qué nos lleva? ¿A qué nos lleva ese impulso? Nos lleva a una reacción, al hecho de poder actuar de una forma que no queremos, actuar de una forma que muchas veces nos puede costar inclusive amistades o relaciones. Entonces, la idea de las emociones es que las podamos manejar, que las podamos gestionar, porque si bien la idea no es que las controlemos con el fin de no sentirlas, las emociones son parte de nosotros y es lo que nos hacen humanos, es lo que nos caracterizan como seres humanos. Entonces la idea es no dejarlos de sentir o no hacernos los locos frente a situaciones como estas, emotivas, sino que podamos gestionarlas, entender qué estamos sintiendo y saber cómo manejarlas a nuestro favor. Por ejemplo, hay situaciones en donde conozco muchas personas que una situación que les ocurre en la mañana, por ejemplo, qué sé yo, el taxista estuvo un maltrato con el taxista y de pronto esa situación que a uno le causa malestar, lo llevan durante todo el día, durante toda la mañana y en el trabajo pues están todo el día con esa sensación de malestar porque el taxista en la mañanita tuvo una mala experiencia con ellos. Entonces, allí no hay una buena canalización, no hay una buena gestión de la emoción. Entonces, por eso es importante que aprendamos a manejarlas, a controlarlas. Entonces, aquí un poco decimos qué es lo que intentan decir las emociones. Definitivamente el cuerpo manifiesta lo que la mente no puede gestionar. Entonces, por ejemplo, la emoción de la ansiedad nos hace la pregunta, ¿a qué tenemos miedo? Por eso es la sensación de estar así, ¿no? De sentir esa ansiedad por algo a lo que no conocemos, pero que sin duda es algo a lo que tememos. La ira, por ejemplo, la ira nos habla de cómo han atacado a tus valores. Eso es lo que a mí me hace enfadar, eso es lo que a mí me hace enojar y sentir esa, ese dolor o esa forma de reaccionar. En el caso de la tristeza, por ejemplo, nos habla qué es lo que has perdido. Por eso es la sensación de que algo no tenemos, ¿no? Y esa es la melancolía, la tristeza que sentimos. No solamente se refiere a pérdidas físicas, se refiere a todo tipo de pérdidas de valor, nos sentimos desvalorizados, entonces hemos perdido la dignidad, hemos perdido el amor propio, entonces también tiene que ver mucho con ese tipo de cosas. En el Entonces, estas preguntas siempre tener en cuenta que respondiéndolas también estaríamos gestionando las emociones. Una vez que, no sé si a ustedes les ha pasado, pero a veces sentimos algo pero no sabemos qué sentimos. Y al no saber lo que sentimos, pues difícilmente vamos a poder darle una solución. Y más aún, pues si tenemos las herramientas valiosas como los aceites, pues deberíamos con mucha más razón pues identificar cómo soy yo. Acordémonos que cada persona tiene una reacción totalmente distinta.
Lo que para mí puede ser ira, que la siento en el estómago, para otra persona puede ser en la cabeza. Entonces, las emociones se manifiestan también en el cuerpo y para cada uno se manifiesta también de diferentes maneras. Entonces, sí es importante que podamos nosotros conocernos, ¿no? Indagar en nosotros y descubrirnos. La depresión es vivir en el pasado y la ansiedad es vivir en el futuro, ¿no? Me imagino que muchos de aquí están de acuerdo con esta frase porque definitivamente creo que algo que está bastante trillado pero que es importante hoy en día es el vivir el ahora, el presente, ¿no? ¿Qué podemos hacer con el pasado? Definitivamente nada, lamentarnos nos llevaría, si no lo sabemos manejar, a un estado depresivo. Y el futuro tampoco sabemos lo que vaya a pasar, es totalmente incierto. Sin embargo, nuestra mente, que produce al día alrededor de 600.000 pensamientos, si muchos de esos pensamientos están ligados al pasado o muchos ligados al futuro, definitivamente nos desconectan de lo único cierto que es este momento. Ahora que estamos aquí, sentados frente a la computadora, aprovechando este espacio, quizás algunos ya saben de esto, quizás otros no, pero lo importante es que hemos decidido estar aquí por algo, ¿no? Entonces es vivir siempre o tratar de recordarnos lo que es vivir acá. Y eso se lo logra también a través de los aceites. Muchos de ellos, en el caso de la menta, por ejemplo, el peppermint, es uno de los aceites que yo más uso en mis sesiones de coaching, porque son los que me permiten tener un enfoque en el presente. O sea, necesito que el paciente en este momento se conecte conmigo y trate de seguir mi conversación, porque el coaching es una sesión de preguntas en donde yo lo llevo hacia donde él inconscientemente también quiere llegar, pero siempre enfocándonos en este momento, ¿no? Y bueno, esto es un video que no les voy a poder pasar acá. Aquí un poco les explico el proceso de las emociones porque sí es importante que conozcamos biológicamente cómo funciona. Entonces, ¿cómo empieza la emoción? Esto empieza con un estímulo o con un pensamiento. No sé si a muchos de ustedes les haya pasado que escuchan alguna canción y esa canción les evoca algún recuerdo del pasado, cuando eran niños, o a su mamá o a su papá, o también les puede suceder, como ahora que estamos hablando de los aceites, un aroma. Percibimos algún olor y ese olor nos lleva hacia un lugar, ¿no? Hacia un recuerdo. Y ese recuerdo, ese estímulo, ese pensamiento, se vuelve una emoción, ¿no? Nos da melancolía, nos da alegría, nos da felicidad, y eso a su vez hará que se segreguen neurohormonas. Entonces, si me están escuchando, acá me dice que mi conexión en internet está un poquito. Si no me escuchan o si se corta, por favor me avisan para poder ir un poco más despacio y poder y no perdernos de la info. Bueno, entonces esto hace que se segreguen neurohormonas. Esas neurohormonas son estos neurotransmisores que intervienen en los procesos cerebrales, ¿no? Y son los que nos permiten, nos hacen sentir, qué sé yo, nerviosismo, que nos sudan las manos, que nos palpita más el corazón, que sudamos más. Entonces hace que en el cuerpo se manifieste de alguna manera esa emoción. Y si no sabemos gestionar la emoción, hará que se convierta en un estado de ánimo, ¿no? Entonces eso es lo que queremos evitar, porque si la emoción que estamos sintiendo no es la más adecuada, pues el estado de ánimo podría ser cuando, por ejemplo, te encasillan y te dicen, ella es una amargada, ¿no? Entonces, por una situación negativa te empiezan mucho a juzgar y a encasillar. Entonces, ella es la amargada, ella es la loca, ella es la que es muy positiva, muy risueña, o ella es la depresiva, en fin, ¿no? Entonces, se convierte en un estado de ánimo. Y esto a su vez hará que se generen nuevos pensamientos. Entonces, hay que cuidar los pensamientos porque los pensamientos construyen nuestra realidad también. Entonces, sí es importante que tengamos en cuenta qué nuevos pensamientos queremos generar y basados en qué emoción, ¿no? Desde una emoción de optimismo, de alegría, de fe, es que yo voy a generar estos nuevos pensamientos porque yo quiero crear una nueva realidad en mi vida. Entonces, lo que tú crees, eso es lo que tú creas. Por eso hay que tomar muy en cuenta esta situación y todo se dispara desde una emoción. Todo empieza allí, las emociones son las que nos hacen
las que nos motivan a tomar decisiones todos los días, ¿ya? Entonces, espero que este proceso de la emoción creo que esté bastante claro y que siempre es importante ir a la parte más, a la raíz, ¿no? Para poder ya ahora sí pues, ampliar un poco más el concepto. Y pues, seguimos con la otra. Como les explicaba yo de los neurotransmisores, perdón, estos son los que se vierten, ay, perdón, se vierten en la sangre y son los que intervienen en procesos cerebrales, ¿no? Como los pensamientos, actitudes, emociones, sentimientos, motivaciones. Y aquí he dividido en tres, que son los más importantes o los más conocidos. Tenemos la dopamina. La dopamina es aquello neurotransmisor que nos permite la comunicación, nos motiva, nos da placer, ¿no? Entonces, cuando hay dopamina en nuestro cuerpo, nosotros estamos conectados mucho con este sentimiento, ¿no? El comunicar, el sentirnos motivados, sentir placer. La serotonina, que es el que te ayuda mucho al estado de ánimo. Cuando tú te sientes en un estado de ánimo bajoneado, pues seguramente tu serotonina no está en un nivel adecuado, ¿no? Nos hace sentir ambiciosos, nos hace sentir compasión, como el aceite de doTERRA que se llama Passion, por ejemplo. Esto nos ayuda mucho entonces a incrementar la serotonina. Y también a la toma de decisiones. A veces no sabemos lo que queremos, a veces no sabemos qué decidir, entonces debe ser un bajo nivel de serotonina que estamos teniendo. Y en el caso de las endorfinas, pues promueven la calma, reducen el dolor y mejoran el humor. Entonces, hay muchas otras importantes también, pero menciono estas tres que son las que seguramente hemos escuchado algunos de nosotros. Les muestro este gráfico que me ha parecido súper interesante. En las clases cuando yo he dado, hablo mucho de esta imagen, un estudio que se hizo en Finlandia con una cámara térmica. Entonces aquí pues determinaron qué zonas de nuestro cuerpo estaban experimentando mayor actividad corporal. Entonces si se dan cuenta cómo es el amor tiene una actividad corporal que cubre casi todo el cuerpo, desde la cabeza pues y vemos hasta la parte abdominal, porque el amor es eso, ¿no? El amor irradia, el amor nos hace sentir contentos, nos hace sentir felices, nos da muy bonitas sensaciones. En comparación a la depresión que la tenemos al lado, que es totalmente, o sea, no nos hace experimentar una actividad corporal. Es como decir, estamos muertos en vida un poco más, ¿verdad? No queremos hacer nada, no queremos comer, no queremos hablar con nadie, queremos estar encerrados en nuestro mundo, en nuestro problema. Entonces, miren cómo cada emoción en el cuerpo está manifestado. Por ejemplo, la felicidad, veo que eso irradia completamente el cuerpo. Vemos la ira, por ejemplo, si se dan cuenta, llega a las manos y por eso cuando tenemos ira empuñamos las manos, porque la sensación que hay es la de querer golpear a alguien, ¿no? Del coraje que tengo, de querer lanzar las cosas, ¿no? Lanzamos la puerta, lanzamos cualquier cosa que tengamos a la mano, porque esa es la primera reacción, esa es la primera sensación que tenemos. Y pues de allí tenemos algunos: envidia, sorpresa, vergüenza, orgullo, ansiedad. Entonces, es chévere esta imagen, si quieren le pueden tomar alguna fotito y les va a servir para que tengan una idea de por dónde se manifiesta. Como les digo, y como les dije al principio, cada persona se manifiesta de una forma distinta. Para mí el miedo de pronto puede estar un poco más en el estómago, para otra persona puede estar en las manos, estar en la cabeza, qué sé yo. Y este mensaje me gusta mucho, es de Louisa Hay, que dice: lo que la mente no resuelve, el cuerpo lo expresa con enfermedad. Y aquí les recomiendo un súper libro de ella, es muy bonito, creo yo que es básico de tenerlo en la mano, donde dice, el libro se llama Tú puedes sanar tu vida. Y a lo mejor muchos de ustedes ya lo han leído, ya saben de qué se trata o de qué estoy hablando. Pues precisamente sí, este libro para mí es una de las herramientas que también uso dentro de las sesiones de coaching, porque a través de ello yo guío también a mi coachee a que entienda cómo con una afirmación positiva podemos cambiar la percepción que se tiene de una situación. Normalmente, como aquí dice, lo que la mente no resuelve, el cuerpo lo expresa con enfermedad. Entonces, al tener un pensamiento negativo, ¿qué es lo que me está llevando? Me está llevando a tener una sensación negativa. Y esa sensación negativa, obviamente, hará que se exprese en mi cuerpo con una enfermedad.
una gripe, por ejemplo el cáncer. Muchos de ustedes ya han de saber que es una manifestación de un resentimiento muy hondo que se guarda y que no se ha expresado. Entonces, como no lo resuelvo, se manifiesta de esa manera. Y así muchas otras enfermedades que usando afirmaciones positivas podemos ayudarnos muchísimo en cambiar la situación que estamos pasando. Esta acá también es una imagen que dice cuál es la relación que hay entre las emociones y el dolor que se siente, ¿no? Entonces, hay muchas guías realmente. Si ustedes se ponen a ver hoy en día en Google, van a encontrar muchísima información. Pero bueno, no toda la información es válida, no todas dicen realmente las cosas como son. Hay que tener un buen discernimiento allí. Pero esta imagen, pues algo que me gusta mucho, lo comparto y lo he leído algunas veces, está en otros libros también. Por ejemplo, en el cuello hay una necesidad de perdonar. En la cabeza, el dolor en la cabeza se ubica, es un estrés que se siente por la vida, en fin, trabajo, por situaciones cotidianas. Los hombros nos habla de una carga emocional excesiva. Tenemos muchas responsabilidades, muchas cosas que hacer y que no nos alcanzamos. La espalda alta, por ejemplo, significa falta de apoyo emocional. La espalda baja dice problemas financieros. Donde tú dices que me duele acá la espalda y te tocas así, seguramente la situación debe estar yéndose por ese lado, ¿no? Por problemas financieros. Tenemos el dolor en los codos, falta de flexibilidad, en las manos, falta de amistades, en las caderas, temor al cambio o a hacer decisiones, pantorrillas, estrés o celos, en los pies, señal de temprana depresión, tobillos, necesidad de placer en su vida amorosa. Entonces, eso también es una guía que nos va a poder dar pautas de lo que estamos sintiendo y como les digo yo, a veces no sabemos qué sentimos, qué estamos sintiendo. Entonces, a veces esto nos podría decir que por dónde va la situación, que a veces pues no la quiero admitir o realmente no quiero tratarla porque me da miedo la solución o no sé cómo manejar. Y pues me voy un poco más hacia adentro, que sería ya el cerebro como tal. Tenemos tres: el cerebro racional, que es donde tenemos la parte lógica, ¿no? Donde nosotros ya procesamos la información, donde le ponemos pues ya datos a la situación, creamos figuras, ese se llama neocórtex. De ahí tenemos el emocional, que es el sistema límbico, donde se encuentran almacenadas las emociones, ¿no? Aquí es, una vez que se active este cerebro medio o el sistema límbico, es donde vienen a nosotros pues recuerdos, sensaciones, emociones como tal. Y el cerebro reptiliano, que es el que primero reacciona frente a una situación. Por ejemplo, si vamos caminando en un bosque y nos encontramos con una rama, pero resulta que mi primera impresión es creer que es una serpiente, mi cerebro reptil lo que va a hacer es hacerme actuar, seguramente brincaré del susto, saldré corriendo o haré algo en defensa propia. Por eso se habla inclusive de que las emociones no son ni positivas ni negativas, son neutrales, porque el cerebro lo que entiende por emoción es que lo primero que hay que hacer es reaccionar, y esto significaría protegerte, significaría una reacción por darte seguridad. Entonces, el cerebro lo que siempre va a buscar es dos cosas, o placer o dolor, ¿no? Eso es lo que en estas dos cosas se distingue o se resumen prácticamente las emociones o las reacciones que tenemos. Entonces, y esto está en el cerebro reptil, por eso decimos, actuaste con tu instinto animal, decimos, ¿no? Porque esto es lo primero, cuando nos roban, por ejemplo, el que va a reaccionar va a ser nuestro cerebro reptil. No vamos a pensar cómo vamos a actuar, sino que actuamos. Y luego vienen cómo lo hice, ¿no? Y es esto, ¿no? Esto explicaría un poco qué es lo que nos lleva primero a actuar. Y bueno, aquí sigue hablando un poco más de los aceites esenciales, que de eso pues afortunadamente todos aquí sí conocemos porque ya lo vivimos, ya lo hemos probado, somos testigos de lo maravilloso que son. Y pues bueno, un poco explicando esto, porque del doctor César Rey seguramente ya lo hemos escuchado, que están compuestos de hidrocarburos y de oxigenados. En el caso de los hidrocarburos tenemos los terpenos, que a su vez están subdivididos en monoterpenos, sesquiterpenos y diterpenos. Y dentro de los oxigenados, los ésteres, los aldehídos, cetonas, alcoholes, fenoles y óxidos. Entonces aquí hemos hecho como dos grupos, de los cuales también tendrían un poco más de lógica
si lo relacionamos con los aceites que doTERRA hizo, que son emocionales. Por ejemplo, tenemos los estabilizadores y calmantes, que están dentro de ellos los aceites florales, que contienen alcoholes y monoterpenos, los aceites de hierbas y árboles, que contienen sesquiterpenos, ésteres y óxidos. Y del otro lado tenemos los reanimadores, que vienen a ser, pues ya sabemos todos, los aceites cítricos. Ya sabemos que el wild orange, que el lemon, que el lemongrass, y todos los cítricos, que la lima, nos van a ayudar a reanimar, ¿cierto? Entonces, estos aceites cítricos tienen monoterpenos, limoneno y betapineno. El aceite de menta que tiene cetona y los aceites de especies que tienen fenoles. Entonces, esto básicamente como un resumen de lo que quizás el doctor César Rey en algún momento nos ha explicado, que a veces se nos hace un poco difícil de procesar porque la información puede ser un poco confusa, pero básicamente esto sería. ¿Cómo funcionan entonces los aceites esenciales a través del cerebro? Aquí dice una frase que me gusta mucho, se las comparto, dice, el ser humano recuerda el 35% de lo que huele y 5% de lo que ve. Entonces, allí la importancia de lo que se percibe, ¿no? Que ese olor queda como un registro en nuestra memoria y es lo que luego nos va a evocar algún recuerdo y a su vez algún sentimiento. Entonces, ¿qué pasa? Cuando se inhala, ¿no verdad? Cualquier olor, estas moléculas viajan en todo el conducto, ¿no verdad? En toda la cavidad nasal y son atrapadas dentro de las membranas olfativas. Entonces, estas membranas olfativas, ¿qué es lo que van a hacer? Van a estimular o van a desencadenar impulsos eléctricos al bulbo olfativo en el cerebro. Entonces, ¿qué pasa en el bulbo olfativo del cerebro? Va a transmitir a su vez al centro, al gusto, porque está conectado directamente. El olor con el gusto están conectados directamente. Entonces, por eso tenemos la sensación de que lo que olemos hasta sabemos, ¿no? No me sabe a esto, porque están conectados los dos directamente. Y a su vez también va a estimular el sistema límbico, ¿no? Que el sistema límbico del cerebro lo va a estimular. Entonces ahí es donde viene este olor que me recuerda a la casa de mi abuelita, el olor a chocolate que me recuerda a Navidad, el olor a canela que me recuerda a esto, ¿no? Entonces, claro, nos empieza a estimular el sistema límbico del cerebro. Ahí es donde se almacenan, como les expliqué antes, las memorias, los recuerdos, y con ello, pues, las emociones. ¿Ya? Entonces, igual al final me pueden hacer preguntas si hay algo que no está claro, pero creo que con la gráfica quedaría pues bastante explícita la información. ¿En cuánto tiempo actúan los aceites esenciales? Miren, ustedes, de acuerdo a estudios que se han hecho, pues se ha establecido rangos, ¿no? De 19 a 23 segundos las moléculas llegan al cerebro, es decir, lo que acabamos de ver en la imagen. En 2 minutos ya se encuentran en el torrente sanguíneo y en 20 minutos ya afectarían a todas nuestras células. Es decir, que en 20 minutos nosotros ya tendríamos que tener una reacción a nivel físico, ¿no? El decir, ya se me pasó este dolor. Hoy particularmente me fui a la clínica Kennedy porque una amiga cayó con un dolor súper agudo en la cabeza, y bueno, entre muchos exámenes, pues gracias a Dios no es nada grave, pero me pidió de favor, por favor, te lo pido, tráeme este difusor porque ya no lo tenía, entonces se lo presté, y como tenía los aceites no tenía cómo difundirlos. Entonces a lo que yo le puse la menta, porque ya la había usado y estaba fascinada, la mamá estaba allí, entonces la mamá sentía una leve molestia en el ojo, ¿sí? No sabía yo, de hecho. Entonces luego de unos, qué sé yo, habrán pasado unos 15, 20 minutos, ella me dice, ¿es mi idea o el dolor que sentía hace un momento en el ojo ya no lo tengo? Entonces yo me le reía porque a veces cuando tú comentas estas cosas no te creen, no te dicen, no, no creo, tanto así, estás exagerando, es que a ti como te gusta, pero realmente fue así. Entonces ella me dijo, wow, me encantó, entonces se quedó fascinada con el olor. Quizás no era, a veces yo digo, ni siquiera a veces tenemos a la mano el aceite que supuestamente es exacto, ¿no? Yo creo que cualquiera que tengamos a la mano en un momento dado nos ayuda muchísimo a aliviar una situación. Y experiencias como esas tengo algunas en donde, de hecho con hombres que son un poco, digo yo, a veces incrédulos, he tenido primos, compañeros de trabajo inclusive, que no lo pueden creer y yo así como que me dicen, no puede ser. Y claro, al hombre se le hace un poquito más difícil de creer que a la mujer. Pero bueno, ustedes también deben tener muchas historias y anécdotas como esta. Y bueno, dice,
los aceites y su frecuencia. Sí, efectivamente ustedes deben de saber que nuestro cuerpo pues tiene un campo electromagnético y con ello tenemos nosotros pues una frecuencia, ¿no? Una frecuencia vibratoria que dependiendo si es alta o es baja, nosotros vamos a estar pues dentro de lo saludable o dentro de la enfermedad. Entonces, por ejemplo, un cuerpo sano tiene de 62 a 78 MHz en su frecuencia vibratoria. Un resfrío corresponde a 58 MHz, un cáncer 42 MHz, y cuando estamos en una situación de, ¿cómo se diría? Bueno, aquí dice muriendo, pero hay otra palabra mejor, estaríamos en 25 MHz. Entonces, y al lado ustedes ven cuánto equivale el aceite, ¿no? Un aceite puro puede estar vibrando entre 52 a 320 MHz. Imagínense ese regalo de la naturaleza. Si es incienso, el incienso tiene 147 MHz, la lavanda tiene 118 MHz, la menta 78. Y así pues cada aceite tiene su frecuencia vibratoria. Entonces imagínense al usarlo cuánto compensaría en nuestra salud, en nuestro equilibrio. Y miren más abajo lo que dice, pensamientos negativos nos bajan a 12 MHz. O sea, 12 MHz el pensamiento negativo baja, ¿no? Imagínense un solo pensamiento negativo. Ahora un pensamiento positivo nos hace subir 10 MHz. O sea, que más difícil es ganar que perder, o sea, perdemos más rápido, ¿no? Perdemos con un solo pensamiento más y el positivo solo 10. Entonces, lo que hay que hacer allí es un trabajo bastante constante, ¿no? Cambiar los pensamientos y hacerlos positivos, pase lo que pase, cueste lo que cueste, porque son vital para nosotros. Es importante para nuestro equilibrio emocional y físico, psicológico hoy en día también. Y bueno, lo que les decía de los aceites, pues por eso allí también hay sentido cuando te dicen que estás enferma, que tienes que ir a la naturaleza, ir a la playa, conectar, estar descalzo, caminar por la arena, estar en el mar, porque eso es lo que tiene una frecuencia vibratoria elevada y es lo que tú necesitas para tu equilibrio físico. Entonces, ahora pues doTERRA nos dio la valiosa herramienta de tenerlo a la mano en cualquier momento, porque obviamente no siempre tenemos pues la oportunidad de ir a conectar con la naturaleza. Entonces la naturaleza ha venido a nosotros a través de estos aceites maravillosos y que sirven muchísimo, ¿no? De tenerlos para, no solo para nosotros, sino para compartirlos. Creo que eso es una de las cosas más bonitas también de lo que doTERRA tiene como misión, que lo compartamos. Aquí un poco hablando del kit que hay de doTERRA, tenemos el Motivate, que es el que nos genera un sentimiento de confianza, de creatividad, de valor. Entonces, más o menos aquí se dan cuenta qué es lo que contiene. Menta, clementina, semilla de cilantro, toronjil, romero, grano de vainilla. Entonces, esto nos va a dar esa sensación que a veces necesitamos todos, ¿no? Bajoneados un rato, pero enseguida buscando cómo reponernos. Porque está permitido llorar, está permitido sentirse depresivos en algún momento dado, pero también vale enseguida tener la herramienta a la mano. De ahí tenemos el cheer, que es el que nos da sensación de optimismo, de felicidad, de positivismo. ¿Cuál es su contenido? Tenemos acá naranja silvestre, clavo, anís estrellado, limón mirtilo, nuez moscada, vainilla, jengibre, canela, dravets, debe ser que se dice algo así de pronto. De ahí tenemos el passion, que es el que nos da la sensación de sentirnos creativos, de sentirnos apasionados, decididos, atrevidos, innovadores. ¿Qué tiene este? Cardamomo, canela, jengibre, clavo sándalo, jazmín, vainilla y damiana. Es uno de mis favoritos. De ahí tenemos el Forgive. ¿Qué sensación nos va a dar el Forgive? De un poco de paz, de alivio, de renovación, de esa sensación pues de estar tranquilos con nosotros mismos, que es lo que nos va a permitir conectar con los demás también. ¿Qué tiene esto? Picea, bergamota, baya de enebro, mirra, arbo vitae, tomillo, citronela y nuca. De ahí tenemos el consuelo, consol, que es el que nos va a dar una sensación de esperanza, es una sensación de reconfortamiento, ¿no? Nos vamos a sentir, pues, como el nombre aquí mismo lo dice, esa sensación de consuelo, de que, bueno, las cosas van a estar mejor, de esperanza. ¿Qué contiene el consuelo? Contiene incienso, pachulí, ylang ylang,
ládano, amiris, sándalo, rosa y olivo fragante. Y por último tenemos el pis, este también es uno de mis favoritos, es totalmente delicioso, nos va a dar la sensación de tranquilidad, de equilibrio, de paz, como el mismo nombre lo dice. Contiene vetiver, lavanda, ylang ylang, incienso, esclarea, mejorana, ládano y hierbabuena. En algún momento cuando yo lo tenía en la mano, recuerdo que lo usé para todo. Dolores articulares, dolores de cabeza, para todo y para todos los dolores me funcionó, créanme. Cuando yo abro un aceite en casa digo, bueno, seguramente este aceite es el que la familia va a necesitar. Y es el que necesitamos definitivamente en ese momento. Y pues, como hay esta pequeña frase que dice, un aceite es una botella de posibilidades, y nosotros lo sabemos. Podemos con un aceite, pues, realmente darle mucho alivio a la persona. Y qué bueno que sería, o sea, para mí, la satisfacción más grande es esa, ¿no? Que una persona que venga a mí y me diga, ¿sabes qué, Luis? Me siento mal, yo es algo que no lo puedo tolerar mucho. Yo siempre tengo una respuesta y digo, no, algo hay que hacer, espérate, tengo esto, tengo lo de aquí, hazlo de allá. Creo que así haber sido desde chiquita, porque más o menos eso es lo que me cuenta mi mamá. O sea, desde bien pequeña he sido como que preocupada por las personas y gracias a Dios hoy tengo la fortuna de seguirme dedicando a eso. Y bueno, el aceite es también básico en estos momentos para dar soporte a este tipo de personas que, inclusive uno, ¿no? Porque uno no está exento de sentirse mal. Y aquí hay una lista de cuáles son las emociones y cuáles son los aceites, ¿no? Entonces a eso también le pueden tomar una fotito y que sirva de guía. La alegría, por ejemplo, tenemos el romero, la albahaca, geranio, hinojo, melisa, salvia. Tenemos para la angustia, más o menos ahí ustedes ya ven los nombres. Para la depresión, la lavanda, el tomillo, el romero. La hiperactividad, la lavanda, el incienso, naranja dulce. Tenemos para la motivación el pino, la citronela, la concentración, la menta, el eucalipto, romero, hinojo. Entonces, eso también es una guía que nos va a servir para poder tener en la mano y poder solventar cualquier situación. Y bueno, para cerrar un poco ya este espacio, les doy este mensajito donde dice, la salud y el bienestar emocional son un deber. De otra manera no podríamos mantener nuestra mente fuerte y clara. Entonces, nosotros sabemos lo importante que es tener este bienestar y no solamente ahora físico, ahora es emocional, porque nuestra mente hoy en día está muy estimulada, nos mantenemos mucho en el celular, en la computadora, en el trabajo, y nos estamos desconectando de nosotros. Y eso nos está ocasionando hoy en día mucho desequilibrio emocional. Perdemos muy rápido la paciencia, queremos respuestas para ayer, no toleramos el no como respuesta, queremos todo urgente y tenemos que hacer un alto a esa situación porque el cuerpo va a llegar un momento en que nos va a decir, no puedo más. O sea, aunque tu mente quiera seguir trabajando y crea sentirse lúcida para poder seguir haciendo sus actividades, el cuerpo te va a decir, ya no más, ya no puedo más. Entonces no podemos llegar hasta ese momento en donde nos tengamos que lamentar, sino ahora es el momento. Es este momento en que yo tengo que hacerme consciente de que paso más de 10 horas en un celular, en donde a veces sí es importante, porque allí, dependiendo a quién tú sigas y lo que tú hagas en el celular, puede ser muy productivo, pero seguramente de esas horas habrá muchas otras horas que no son necesarias, que no nos están dando realmente, no nos están alimentando de la mejor información y nos están llevando a ese desequilibrio emocional. Como acotación, les comento pues que el tema de inteligencia emocional es ahora que se está escuchando mucho más, porque la gente lo necesita mucho más, e inclusive se prevé que para el 2020 pues sea ya parte de una materia, como materia de colegio, materia de universidad, donde ya se aprenda, ya se les enseñe, perdón, a los niños a manejar sus emociones. Ya hay, estoy segura que ya hay muchas escuelas que lo están haciendo, pero será de otra manera, llegará pues a más colegios, a más niños, y qué bueno, porque realmente lo necesitamos. Así que eso era lo que les quería compartir.